dólares, Florencia, ¿te acordás? Bueno, sí, pero ahora vas a ver los números porque lo hizo Silvina Martínez, que tiene los números de las declaraciones juradas y son muy divertidos. Bueno, pero yo te quería hablar de esto, de Cristina, de Cristóbal y de Tinelli. Hay gente en la Argentina, en el medio de la pandemia del coronavirus, que se sigue sintiendo especial. Arriba, un poquito más arriba que el resto. No importa que sea petizo, ¿eh? Vos sabés de lo que te estoy hablando. Más importantes, con más derechos que vos y que yo. O como diría Mirta Legrand, el sábado voy a estar en su programa. Por encima del bien y del mal. Marcelo Tinelli, Cristóbal López y Cristina Fernández de Kirchner, muy ricos, muy poderosos, son ese tipo de gente. Fíjate qué curioso, el prototipo de los seres humanos que según su ideología de secta, cuasi religiosa, deberían despreciar los militantes kirchneristas. Los deberían despreciar si son coherentes con lo que dicen. Cristina, López y Tinelli, tres ejemplos muy claros de esta autopercepción tan egocéntrica. Perdón que te tomes términos psicológicos. No, está muy bien. Percepción tan egocéntrica de cómo se muestran. Ayer Cristóbal López quiso entrar en el campo de su propiedad, en Chubut. No pudo. Los vecinos, sus vecinos, se lo impidieron así. ¿Qué bajó hoy? Porque viene que lo apretamos a nosotros para que dejemos pasar así. Saber qué había pasado no llegaba a mí. Hubiese mandado un mensaje. Usted no puede. Yo me atendí al intendente. El intendente le tengo que... ¿Sabe quién lo llamó? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Fuerte, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ni con los insultos ni con las agresiones, pero fíjate la lógica implacable de los vecinos. Uno le preguntó, discúlpeme, Cristóbal López, igual que Marcelo Tinelli, ¿dónde tiene usted su domicilio? En Buenos Aires, dijo él. Entonces tiene que cumplir la cuarentena en Buenos Aires. Insisto, yo no estoy de acuerdo ni con los insultos ni con las puteadas, pero nos repugna, y debe ser repugnante, y nos indignan, las ventajitas de los poderosos, porque se mueven así. Las ventajitas y sus recursos para conseguir los que las normas impiden. Ana Tronfi, la corresponsal de La Nación en Chubut, ya vamos a estar con ella, está ya Ana, ¿no? Lo confirmó. El video, que ayer nos lo pasaron a última hora del programa y no lo queríamos pasar porque no sabíamos si era real, no era una fake news. Se trata de Cristóbal López tratando de entrar a su campito. Y encima con un acompañante. Se ve el acompañante ahí en el video. No sé si es el hijo, Nazareno o quién. Pero el contexto que eligió López no pudo ser el peor. Ayer se conoció el primer caso de coronavirus en Chubut. Sin embargo, tampoco sorprende. Quienes se sienten superiores suelen perder la noción del contexto en el que toman sus decisiones. No les importa el otro. No les importa lo que pase en el mundo. Y el empresario kirchnerista, procesado y en su momento detenido por no pagar el impuesto a la transferencia de combustibles, una investigación impecable de Hugo Alconada acá en La Nación, con una deuda de aproximadamente, escuchá bien Martín, 800 millones de dólares. 8 por 4, 32. 4 veces esa deuda, recaudar lo que dicen que va a recaudar el impuesto a los grandes patrimonios.
800 millones de dólares le debe al Estado. Aparentemente, López tenía permiso del gobierno nacional y provincial, nacional, un permiso, provincial, otro permiso, para circular libremente como dueño de un establecimiento agropecuario. O por lo menos fue lo que les alcanzó a decir a los indignados vecinos. Ahora lo vamos a chequear con la corresponsal en Chubut, Ana Tronfi. Pero el punto no es ese, el punto es que los permisos son para trasladarse del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Esperamos un segundito. Cuando nos dieron los permisos, los policías que estaban bien entrenados te decían de dónde viene y a dónde va. Y la mentira te podía costar ir en cana. Te podía costar ir en cana. Los permisos no son para revolear como si fuera una patente de corso. ¿Vos creés, por ejemplo, que los que estamos acá, los que están laburando en la redacción de La Nación, los que están en la producción, los que están en el control, no tenemos ganas de ver a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestros amigos? ¿Sabés por qué no lo hacemos? Porque entendemos de qué se trata el permiso. Sabemos que no es una patente de corso para hacer lo que se nos dé la gana. ¿Deberíamos creerle a Cristóbal López en el caso de que adujera que iba al campo a esa hora de la noche, ¿no? O de tarde, no sé, a trabajar? Y en este caso, pensá con sentido común, pensá junto con nosotros. ¿Cómo hizo para trasladarse de la ciudad de Buenos Aires, donde tenía el permiso nacional, donde tiene su domicilio real, hasta la provincia de Chubut, donde tiene otro permiso, y de ahí a la estancia ubicada en Río Senguer, el pueblo donde está su campito? ¿O es que tiene, entonces, el hombre de negocios kirchnerista, digo, ya que hablamos de ricos y poderosos, un permiso para cada necesidad? Menos mal que el intendente de Río Senguer le puso los puntos y le ordenó al retén que no lo dejara pasar. Voy a saludar a nuestra corresponsal en Chubut, Ana Tronfi. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, nos diste información de último momento, ya está en el diario, en la versión online, va a estar mañana, pero contame cuál es la información que se sabe de último momento sobre el intento de pasar a su campo de Cristóbal López. Bien, como bien decías hasta anoche, lo que se había visto es este video chequeado, como muy bien comentabas recién, con una pueblada en Río Senguer. Río Senguer es un pueblo, un pueblito rural que está ubicado, para que se ubiquen, unos 221 kilómetros hacia el oeste de Comodoro Rivadavia, yendo hacia la cordillera. Es un pueblo rural, ¿sí? La mayoría de la gente tiene actividad en el campo, en ese lugar, y efectivamente anoche Cristóbal López fue expulsado por los vecinos y en una casi poblada donde estuvo incluso también el intendente de Río Senguer. Hoy le dio una vuelta de tuerca, porque primero se creía que era Cristóbal López el que había intentado pasar este retén para ir al campo, pero hoy el intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, armó el rompecabezas de la historia, contó la historia. Y la secuencia ayer fue esta, la que termina con esta pueblada, casi una pueblada durante la noche. A las 5:30 de la tarde de ayer, el hijo de Cristóbal López va desde Comodoro Rivadavia hacia Río Senguer para encontrarse con su padre en el campo del lago La Plata. Lo toma el retén y por una resolución municipal, por una resolución del intendente López Gutiérrez, no lo dejan pasar a López, que es la general para todos los que, toda persona que quiera pasar hacia Río Senguer, no lo puede hacer porque hay una resolución municipal en el marco de las medidas tomadas de aislamiento por el coronavirus que han dispuesto que no se puede ingresar al pueblo, ¿sí? El hijo nazareno trata de entrar, se tiene que volver. Sobre las 8:30 de la noche, Cristóbal López baja desde el campo del lago La Plata y le va a pedir explicaciones al puesto policial. Le preguntan por qué no dejaron pasar a su hijo. Inmediatamente empiezan a juntarse vecinos, inmediatamente le avisan al intendente y a su jefe de gabinete y ocurre este incidente que se ve en el video que vos recién mostrabas, que es lo que pasó anoche. Ana, ¿sí? Impecable. Ahora. Impecable tu crónica. Lo que quiso hacer Cristóbal López es, ¿sabés qué? Es el típico, perdón, Ana, esto me hago cargo yo de lo que digo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Así que no lo dejaron pasar a mi hijo? Usted no, eso fue lo que hizo. Esos tipos que se creen superiores porque tienen 2 mangos más, o bastante mangos más, o porque tienen contacto directo con el poder de turno. Termina, Ana, por favor.
Sí, ahora, hay dos condimentos en esta historia. Sí, por una parte, los permisos que exhibe Cristóbal López, hoy confirmados por el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, por Federico Mazzoni, en una conferencia de prensa, que consultado sobre este caso, dijo que como cualquier dueño de establecimiento ganadero o trabajador agropecuario de la provincia de Chubut o de todo el país, estaba amparado por un permiso de excepción que le daba el DNU a nivel nacional, ¿no? Que lo pone como una actividad, como un servicio que tiene permiso de circulación. Ahora, esto por un lado, pero por el otro, ¿Cristóbal López movió influencias para que pueda pasar su hijo por ese retén? Sí, lo confirma el propio intendente hoy, López Gutiérrez, en una entrevista que le hace FM Sol de Esquel, en donde cuenta que a la noche lo llama el jefe de la policía de Chubut, Miguel Gómez, para preguntarle por qué no dejaban pasar al empresario y por qué no dejaban pasar al hijo. Qué bárbaro. Sí, esto lo cuenta el intendente en una entrevista hoy. Ahora, la resolución municipal no puede estar por sobre el DNU nacional, esto está claro, o sea, teniendo permiso de circulación, este es un aspecto de la historia. Ahora, el otro es que el propio intendente, negándole el paso al empresario, dice que recibió un llamado del jefe de la policía de Chubut y además comenta que después de eso la policía quedó recluida y que no tuvo ningún tipo de intervención en lo que casi termina en una pueblada muy grave ahí en el ingreso. Ana, mañana la vamos a seguir porque esto me parece que es como la valija de Tinelli, no va a terminar acá. Y a propósito de eso, en segundos, por favor, así te aprovecho, Ana. ¿Cómo está el tema de la valija de Tinelli? ¿Qué es lo último que se sabe? La causa es investigada por el juez federal Otranto de la localidad de Esquel. Esta, saben, es una denuncia por una valija que recibió Marcelo Tinelli, que está acá en la cordillera, en un campo. Tiene un campo a 30 kilómetros de la localidad de Esquel. La investigación está en manos del juez federal, todavía no hay imputados, no hay procesados. Sí que se está investigando cómo llegó esta valija, cuáles fueron los controles que pasó por los escáneres, cuál era el contenido. Y por supuesto si era un vuelo sanitario, si se aprovechó un vuelo sanitario para traer una valija personal para el empresario. Muy bien. ¿No? Ana, muy precisa la información, te agradecemos mucho, un abrazo y vamos a seguir iluminando cosas como estas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Muy bien, muy precisa, Ana. Qué bueno que La Nación tenga corresponsales en todo el país tan precisos y tan apegados a la información. Prepárame lo que tenés, Hugo, esperame un segundito. Y ya vamos a hablar con Mario Negri dentro de un ratito. Tenemos un mano a mano con Mario Negri a la distancia, ¿no? Como corresponde. Y espero que con barbijo. Mostrar la máscara que tenemos, mi máscara. Mostrale ahí, por favor. ¿Se ve ahí? Está bien. Eso es lo que usamos nosotros acá en La Nación para protegernos. Pero Cristóbal López se siente muy, muy especial. Tan especial que todavía no puede creer cómo fue a parar a la cárcel con semejante poder. Perdón, me avisan que está Silvina Martínez. Enseguida la saludo. Los que lo conocen a Cristóbal dicen que después de salir en libertad hizo una promesa a su familia, que no va a descansar hasta lograr que Macri y algunos de sus amigos vayan presos. Encomillan esto: me hicieron perder años de mi vida en la cárcel. Alguien me los va a tener que devolver. La primera vez que salió en libertad, Cristóbal López, y salió porque dos polémicos camaristas resolvieron que así sería y fueron apartados de la justicia, se pudo ver en toda su dimensión cuáles son los modales y los valores con los que Cristóbal López se mueve. Por si te olvidaste, esto es un compilado imperdible. Mirá. Yo no me llevé jamás una moneda del Grupo Indalo. Estuve preso, estuve secuestrado. ¿Es que hay una persecución política hacia los exfuncionarios o empresarios de una u otra manera que estuvieron vinculados con el gobierno anterior? ¿Vos me lo preguntás en serio? Sí. No, me estás jodiendo. Cristóbal habló con Cristina. Pero no me enojo, me estás jodiendo. Pero no me hagas una pregunta que vos sabés cuál es la respuesta. Perdón, tenías un video más largo de eso, ¿no? Después ponémelo. Ahora que Cristina y Máximo impulsan un impuesto a los grandes patrimonios, ahí tenés otro grande patrimonio, hay que recordar que Cristóbal López hizo un gran patrimonio, una gran fortuna, a la sombra de Néstor con los casinos. A la sombra de Néstor con los casinos. Nosotros fuimos los primeros que lo denunciamos, no lo decimos acá de última hora. También hay que recordar que ese patrimonio, el personal, la suya, no lo usó ese patrimonio para comprar las radios y C5N.
Lo que utilizó Cristóbal para hacerlo fue el dinero que no le pagó al Estado, a vos y a mí. Y por eso sigue procesado. Por eso sigue procesado, acusado del delito de evasión fraudulenta. La historia es sinuosa pero conocida. Y mirá cómo une a todos los personajes. Cristina presionó a López para comprar medios propios. Y López presionó a Daniel Haddad hasta que a Haddad no le quedó más remedio que vender. Presionó, efectivamente, y de mala manera, presionó. Pero Cristóbal, en simultáneo, le compró parte de la productora a Marcelo Tinelli. Otro argentino que desde que irrumpió el coronavirus también se viene manejando como si fuera más importante que vos y que yo. Cristóbal y Marcelo se pelearon. Sabían que se pelearon ustedes, ¿no? No. Sí, Sí, mirá. se pelearon. ¿Por Pero qué se pelearon? ¿Por ideología? ¿Por principio? ¿Por qué se pelearon? ¿Será por plata? No. Por la viva. Es que según Marcelo, Cristóbal le había quedado debiendo casi 20 millones de dólares. La victoria del gobierno de Alberto Fernández y la llamada de Amigos en Común fueron dos de las razones por las que Cristóbal y Marcelo se volvieron a amigar. Pero parece que hubo una razón más poderosa. López habría saldado parte de la deuda contraída con Tinelli. Ahora hay muchas versiones sobre los problemas que estaría atravesando el vínculo de Tinelli con el Canal 13. Obviamente después de que Tinelli viajó a Esquel en medio de la cuarentena. Hubo un comunicado del canal ratificando que el contrato sigue vigente. Pero también hubo una charla muy intensa entre Marcelo y un alto directivo del Grupo Clarín. Tinelli lo había llamado después de que el corresponsal de Clarín en Chubut, Carlos Guajardo, revelara el afer de la valija del avión privado. Bueno, fuentes seguras me dijeron que el alto directivo, cuando Marcelo se quejó, argumentó: Marcelo, si querés apoyar al gobierno y formar parte de la mesa contra el hambre, tenés que dar el ejemplo. Si querés hacerte cargo del fútbol argentino y ofrecerte como dirigente, tenés que dar el ejemplo y ser un buen dirigente. Parece que el minué de la valija no terminó. El director del aeropuerto de Esquel, Luis Cavero, estaría recibiendo fuertes presiones para no hablar, ni con el periodismo ni con nadie. ¿Qué había dentro de la valija? ¿Medicamentos? ¿Y qué más? ¿Fue escaneada o no fue escaneada la valija? ¿Cómo funciona el protocolo en estos casos? Ya es una enormidad que alguien se gaste, como recordó el otro día Federico, $11.000 en alquilar un avión privado. 11.400. 11.400. 11.400. Pero cuando pienso en aviones privados, o en otros que gastan fortunas en un contexto de empresas aerocomerciales que están a punto de quebrar todas, ¿no? Martín, tan complicadas. Sí, sobre todo por la crisis esta del COVID. Claro. No puedo dejar de asociarlo al escándalo de los aviones presidenciales que usaban Néstor y Cristina para hacerse llevar los diarios directo a los hoteles. Que según la justicia, esos hoteles fueron adquiridos con dinero mal habido. Y no es mi imaginación, ¿eh? Por eso tuvo lugar un juicio. Pero para Cristina el hecho no merecería la apertura de un expediente. Para Cristina, ese juicio y otros serían la muestra de cómo la persiguió el gobierno de Macri. Ella jamás se indignó ni explicó sucesos escandalosos que no se van a borrar de la noche a la mañana. Postales de la corrupción que no pueden tapar los votos. A saber, el sobreseimiento exprés en la causa por enriquecimiento ilícito. ¿Te acordás, Yarvide? Ese es uno. O la media docena de juicios en la que está procesada como jefa de una asociación ilícita. Entre ellos, Obra Pública, Cuaderno de la Corrupción, Otesur y los Sauces. La última vez que tuvo que comparecer en un juicio oral, Cristina se puso otra vez por encima de los magistrados, por encima del bien y del mal, como si eso fuera poco, el ponerse por encima de los magistrados. Los amenazó. Ah, ¿no te acordás? Claro, pasó hace muy poco, en diciembre, 2 de diciembre de 2019. Lo que pasa es que con el coronavirus, claro, ¿viste? Parece hace 1000 años. El coronavirus te hace sentir en un día lo que pasaría en un año. Por si te olvidaste, acá va como Cristina se puso por encima incluso de los jueces.
permiso me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, ahí está. También Cristina se puso por encima no solamente de los jueces, sino encima de todos nosotros, cuando fue a buscar a su hija a Cuba, horas después de que Alberto nos pidiera a los argentinos que nos quedáramos en nuestras casas. Casi un mes después, todavía hay argentinos que siguen varados en Cuba y otras ciudades del mundo, a la espera de que termine esta locura. Pero como Cristina y Máximo venían perdiendo relevancia y centralidad política, como dijo Claudio Jacqueline ayer, se les ocurrió inventar este impuesto a los grandes patrimonios. La jugada política fue inteligente, pero atenti, les podría salir el tiro por la culata. Porque si hacemos bien las cuentas, tanto Máximo como Cristina, a ese impuesto lo tendrían que pagar. Silvina Martínez, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Me podrían mostrar las placas, por favor? Y mientras tanto tomo el papel de... Ahí está. Hablamos del patrimonio de Máximo con el dólar a 67 pesos. Silvina Martínez calculó, porque tiene las declaraciones juradas, que en propiedades Máximo Kirchner tiene casi 37 millones de pesos. 551.000 dólares, pero son a valor fiscal, ¿eh? Tiene también 34 millones de pesos, es decir, ¿cuántos dólares? 516.000 dólares en la caja de ahorro. Y tiene 2.332.000 dólares, que son 156 millones de pesos, en un plazo fijo que parece que todavía está. Continuemos, a ver si tenemos más información. La fortuna total de Máximo Kirchner ascendería a casi 3,5 millones de dólares. Así, Máximo Kirchner pagaría el impuesto según el proyecto. Y Florencia Kirchner, con el mismo patrimonio, también. ¿Estamos dando los datos correctos, Silvina Martínez? Buenas noches. Sí, claro, estamos dando los datos correctos. Esta es la declaración jurada que presenta Máximo ante la Oficina Anticorrupción y también los datos que presentan ante la AFIP, ¿no? Yo lo que hice fue actualizar estos datos que son correspondientes al 2017, 2018, actualizarlos al valor del dólar actual, lo que estaba cotizando el día de hoy, con lo cual, digamos, su patrimonio no se pudo haber modificado porque no puede vender ninguna de las propiedades que tiene, los dólares los tiene embargados, con lo cual este es el patrimonio al día de hoy. Al día de hoy, Máximo pagaría el impuesto y Florencia, que está en la misma situación de Máximo, con sus bienes embargados y los dólares en la caja de seguridad, también le correspondería pagar este impuesto. Muy bien, Silvina, ya que te tenemos brevemente, Hugo Machiavelli, atención, ¿me das la información vinculada con el avance de la Procuraduría, el fiscal Sergio Rodríguez, porque estaría a punto de hacer una denuncia penal por el tema de los sobreprecios en los alimentos? Buenas noches, Hugo, creo que ya te saludé. Adelante, dale. Exactamente, Luis. Mira, el fiscal Sergio Rodríguez podría iniciar una denuncia penal. Ya tomó testimonios a 4 empresarios que corroboraron la investigación por sobreprecios. Vamos a ver la información allí bien resumida. La denuncia penal va seguramente a recaer en la justicia federal. Decíamos, recibió 4 testimoniales de 3 empresarios del aceite, 1 del azúcar, y le ordenó al ministro Arroyo, atención, porque el fiscal ordena en este caso iniciar una investigación administrativa sobre los 16 funcionarios, no son 15, son 16 los que fueron desplazados. A su vez, determinó diferencias superiores al 60% entre los precios de producción y los precios que pagó el Estado. Y la justicia federal, con un nuevo fiscal, iniciaría esta investigación. Recordemos, son 6 las empresas investigadas por sobreprecios, 16 los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que fueron apartados pero no eximidos
de esta investigación que por un lado tiene Rodríguez y por otro lado será en la justicia federal. Dame una mirada sobre esto, Silvina. Bueno, es muy importante, la verdad que en este momento que la justicia está parada, que no hay administración de justicia que pueda funcionar, que el fiscal de investigaciones administrativas haya avanzado en tiempo récord con esta investigación que fue un escándalo que golpeó como el primer caso de corrupción a la administración de Alberto Fernández. Así que bienvenido sea, si no seríamos nosotros cuando se rehabilitara la actividad judicial quien íbamos a presentar esta denuncia. Gracias, Silvina. Nos vemos y conversamos el domingo, ¿sí? Gracias, hasta luego. Mucha gente está preguntando por el tema de la deuda, Martín, ¿eh? Es importante, yo digo, tranquilizar por lo menos a los ciudadanos de a pie con esta oferta. ¿Se los puede tranquilizar? A ver, lo que pasa es que